a considerar ahora. Bueno, estamos grabando, compartiendo. Aquí. Bien. Partimos entonces con nuestra clase de hoy día. El tema que vamos a tratar es límite de funciones de variable real. Es el tema que vamos a considerar. Bueno, entonces planteemos inmediatamente la problemática. ¿Qué es lo que queremos hacer? Mira, y la idea está dada por este simple problema. ¿Ven? Este problema. Dice, mira, noción intuitiva de límite. ¿Cuál es el problema que nos está interesando acá? Recuerden que en sucesiones nosotros estábamos estudiando esto, dada una sucesión, n es un número natural, ¿cierto? Y nosotros nos preguntábamos por lo siguiente, ¿qué pasa que cuando n aumenta, y estamos usando esa notación, cuando n se va al infinito, cuando n toma valores muy grandes, ¿qué pasa con el correspondiente término a sub n? Bueno, y nosotros decimos, bueno, a sub n se puede acercar a algún número. ¿Ok? En el sentido que nosotros ya precisamos en las clases anteriores con el epsilon y el n. Bueno, vamos a hacer lo mismo ahora. Recuerde que a sub n es una manera particular de anotar esto, ¿no? Porque a era una función que tomaba naturales o parte de los naturales y lo llevaba a los números reales, era una función. Con la única diferencia que cuando la variable es natural, ya hablamos de índice y la indexábamos de esa manera, ya hablábamos del término. Bueno, vamos a volver a la variable real, x simplemente. Y entonces el problema es muy similar. Fíjate que la estructura acá es, bueno, cuando la variable aumenta, ¿qué pasa con su imagen esencialmente, ¿no? ¿Hacia dónde se acerca su imagen? Aquí vamos a trabajar con variable real x. Entonces la variable real x se mueve en la recta real x, ¿m? Tomando todos los valores en la recta. Entonces, la idea intuitiva que vamos a tratar que vamos a trabajar en toda esta parte es la siguiente. Dice, bueno, suponte que tienes una función definida en un intervalo, excepto en un punto. Podría estar definida en el punto como podría no estarlo. Esa parte no tiene mucha importancia. ¿Ok? Podría estar definida, pero como podría no estarlo. Entonces, a ver, está como... Entonces lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente. O sea, estamos pensando en un intervalo. Piensa en un intervalo I que contiene un punto x0, aquí, y piensa en una función definida en el intervalo, excepto ese punto. Podría estar definido, pero podría no estarlo. Para fines prácticos no va a ser importante que esté definida. Pero sí, lo importante es que está definida en un intervalo, o sea que hay puntos cercanos de x0 que lo rodean. ¿Ya? Entonces la idea es la siguiente. Cuando x toma valores cercanos a x0, ¿qué pasa con su imagen? Eso es todo lo que a nosotros nos interesa aquí. ¿Qué pasa con la imagen? Cuando x se acerca a x0, ¿qué pasa con f de x? ¿Qué le ocurre a la imagen? Como en el caso de sucesiones, ¿se acercará a algún valor? Si eso es así, entonces estamos en presencia de límite. Tenemos una cierta idea de qué significa ser cercano o parecerse, que el número se parezca a x0 va a ser equivalente a que la diferencia es muy parecida a 0. Entonces, algo de eso ya habíamos adelantado de manera indirecta en la definición de sucesión, de límite de sucesión. Entonces vamos a formalizar esta notación, va a indicar un proceso que va a ocurrir, que cuando x tiende a x0, su imagen se acerca a algún valor. Esa notación la vamos a reservar para ver esa idea. ¿Okay? Entonces, la única manera de partir, como hicimos en la unidad de sucesiones, que uno tomaba la sucesión 3 menos 1 sobre n y empezaba a hacer una tabla. ¿Se acuerdan? Tomaba una tabla, entonces en una tabla de números, uno decía n, después aprendíamos que esto se puede calcular fácilmente, pero originalmente uno partía dando valores de n, dando valores
de A sub n y darse cuenta que los A sub n se acercan a algún valor. Y en este caso se acercaban a 3, cuando el n era muy grande. Bueno, entonces aquí podemos hacer lo mismo, de una manera artesanal, pero desarrolla la intuición. Entonces lo que vamos a considerar es esto. Mira, consideremos la función, como primer ejemplo, que toma los reales menos el 1 y lo lleva por esta fórmula. Esta función no está definida en 1, la fórmula no está definida en 1, pero nos interesa saber cómo se comporta la función cuando x está cerca de 1, cuando x es un número parecido a 1. ¿Mm? Entonces no tenemos ninguna idea de qué puede ocurrir, pero en realidad, si nosotros le metemos números acá, podríamos formarnos alguna impresión de qué es lo que va a pasar. Entonces aquí podemos construir una tabla de números. Ahí está la tabla de números. Fijarse que en esta tabla estamos tomando, 1 es el valor que no vamos a considerar, no podemos evaluar la función en 1, pero estamos tomando números cercanos a 1, indistintos si son mayores a menores. Aquí podemos tomar el número 1,0001, por ejemplo, y acá, a la izquierda de 1, está el número 0,9999, por decir algo, ¿ok? Entonces, lo que está ocurriendo cuando nosotros evaluamos la función en estos valores cercanos es que las imágenes, uno puede ver una cierta tendencia. Y una cierta tendencia. ¿Ok? Y uno dice, mira, esto que está acá se aproxima al valor 2. ¿Ok? Ese número que es la imagen, por nuestra tabla, si uno, se aproxima al valor 2. Si uno toma números cada vez más cercanos a 1, y uno tiene una cierta idea de qué sería más cercano, es decir, si al 0,99 le agrego más 9, más cerca estoy, y si al 1,00 le agrego más ceros, 1, más cerca estoy. Y veo la imagen y el número que obtengo es cada vez más parecido a 2. Fíjense acá. Entonces uno podría conjeturar de ahí que este límite, en la notación simplemente de ilustrar esa idea, ese límite debería ser, aquí es 1, ¿no? Ese límite debería ser 2, en el sentido de que cuando x es parecido a 1, su imagen se parece a este número. De acuerdo con la tabla, por supuesto, nosotros vamos a desarrollar teoría que después nos permita determinar estos números sin necesidad de hacer las tablas, lo mismo que hicimos para la sucesión. Pero tenemos una idea inicial, o acercarnos con la tabla es una buena manera de fijar la idea que nosotros queremos estudiar. Ese límite debería ser 2. Insisto, simplemente indicando que esta notación va a señalar el comportamiento que estamos detectando acá. ¿Ok? Bueno, podemos afianzar aún más la idea si nosotros nos damos cuenta que en realidad la función original se puede escribir así. ¿Ok? Nos damos cuenta que en realidad la función puede ser escrita de otra manera, haciendo una simplificación de un término. Entonces acá, como la función coincide con esta fórmula cuando x no es 1, que es el dominio de definición, nosotros podemos decir que si x es un número que se parece a 1, entonces deberíamos esperar, y esta es una parte de las propiedades del límite, que si le sumo 1, el resultado debería parecerse a 1 más 1. ¿Okay? Si x se parece a 1, y tú le sumas 1 cada vez, entonces uno debería esperar que el resultado se parezca a lo que uno espera acá, ¿no? 2. Entonces, tanto la tabla como este artificio nos da a entender de que eventualmente debería ocurrir esto. De hecho, eso. ¿Mm? Vuelvo a insistir en esta parte, para nosotros este símbolo simplemente va a indicar este comportamiento. Solamente estamos ocupándolo para señalizar esta idea. En principio no hay nada riguroso, solamente uno sospecha de que debería ocurrir algo así. Eso debería pasar. Entonces,
Lo que nosotros queremos formalizar justo esta idea. La idea es que cuando X es cercano al valor A, su imagen es cercana a un cierto valor L. Esta es la idea que está detrás, que queremos formalizar. Y si ocurre este comportamiento, vamos a ocupar la notación que estamos indicando ahí, límite. ¿Ok? Esta es la idea que está detrás, y eso es lo que nosotros queremos formalizar. Entonces, geométricamente, bueno, geométricamente tiene las gráficas de la función. Esta es la gráfica de la función, igual a f de x. Recuerda que f de x es x más 1, después de hacer la simplificación, con x distinto de 1, la función no está definida en 1, así que este valor no está considerado, por lo tanto no está considerada su imagen. Esa es la gráfica de la función. Entonces, aquí lo que está ocurriendo geométricamente, y aquí nos podemos dar cuenta que esto va a funcionar, si nosotros nos acercamos a este punto, ¿cierto? Si nos acercamos a este punto, cada vez más cercano, voy a borrar ahí, si nos acercamos cada vez más a 1, ¿a dónde se acercan las imágenes? Si tomamos las respectivas imágenes, ¿cierto? Las imágenes se van a acercar a este número. Digámoslo, gráficamente uno debería esperar lo mismo que obtuvimos con la tabla, debería ocurrir eso. Tenemos cierta intuición de que eso debería pasar. ¿Ok? O sea, cuando X se parece a 1, las imágenes se parecen a 2. Gráficamente los puntos se acercan a las imágenes, a la imagen de 1. Bueno, si nosotros insistimos en la idea gráfica, simplemente pensando en gráficas, podemos hacer lo siguiente. Mira, para la función que tiene esa gráfica, igual f de x, podemos estudiar qué pasa en 0. Fíjate, esta notación indica cuando x se parece a 0, ¿qué puedo decir de f de x? Entonces empecemos a tomar valores acá. Cercanos a 0 significa puntos que están cercanos a 0. ¿Okay? Y ver qué pasa con sus imágenes. Sus imágenes son, con otro color acá, ¿okay? Sus imágenes van ahí. Si uno está muy parecido a 0, muy cercano a 0, la imagen es bastante también cercana a 0. Fíjate que aquí no hacemos ninguna distinción respecto a cómo te acercas al valor, por valores mayores o menores. Este símbolo, x tiende a 0, habla de simultáneamente y al mismo tiempo. Si te acercas a 0, independiente de por dónde, por valores mayores o menores sin distinción, o sea, al mismo tiempo, vemos que las imágenes, solamente mirando la gráfica, debería acercarse ese número. ¿Sí? Ya. Fíjate que el valor al cual se acerca no tiene nada que ver con el valor de la función en el punto, si estuviera definida ahí. Cuando ese número coincide, la función se dice continua. Eso lo vamos a estudiar un poco más adelante. Ocupémonos del caso C. ¿Qué pasa si x se acerca a 1? Veamos acá. A todo esto uno debería esperar, al igual que en el caso de sucesiones, por eso las estudiamos primero, si nos acercamos, si las imágenes se acercan a algún valor, ese debería ser un único valor. Es decir, el límite debería ser único, si nos acercamos. ¿Ya? Y eso acá falla, porque aquí, en la notación, y la vuelvo a encerrar acá, esta notación significa que te acercas al punto indistinto por valores mayores o menores que él, al mismo tiempo. Lo que está ocurriendo es que si uno hace la distinción por valores mayores o menores, las imágenes van a lugares distintos. O sea, si aquí uno toma valores, nos estamos acercando a 1. Si tomamos valores menores que, las imágenes, voy a ocupar el mismo color, ahí está la imagen, se va acercando, por lo tanto, a 1. Pero aquí estamos tomando valores menores que 1. Entonces, digámoslo que si x se acerca a 1, con x siempre menor que 1, vale que la imagen por g se acerca al valor 1. Sin embargo, cuando lo hacemos
por valores solamente mayores que 1 ahora. Mayores que 1. Estamos tomando las imágenes se van acercando a 0. Si x se acerca a 1, pero solamente con valores mayores que 1, lo que tenemos acá es que las imágenes se acercan a 0. Bueno, este tipo de cosas no las queremos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estudiando un tipo de límite que está emparentado con el que ya estudiamos anteriormente, de las sucesiones. Y en el caso de las sucesiones, nosotros ya hemos establecido que si hay acercamiento lo hace a un solo valor, y aquí hay valores distintos. Por lo tanto, el límite no va a existir. Vuelvo a repetir acá, esta notación no hace distinción sobre cómo te acercas. Cuando x se acerca a 1, la imagen se debe acercar a un solo valor. Y aquí al hacer la distinción llegamos a valores distintos. Entonces, este tipo de cosas nos van a hacer sospechar que esta no tiene límite, esta función, cuando x se acerca a 1, si la función está dada por esa gráfica. ¿Okay? Entonces, esta tiene límite, pero esta no tiene límite, la función que está dada en C, en la figura 2. Bueno, entonces aquí tenemos una idea geométrica de qué es lo que queremos estudiar, qué son las cosas que nos interesan. Aquí tenemos una idea numérica, digámoslo, de que si nosotros usamos nuestra calculadora hay una cierta tendencia. Bueno, y con estas dos podríamos tratar de establecer ya una definición de lo que queremos hacer, del límite. Y aquí está la definición. ¿Okay? Y esta es la definición que vamos a considerar. Y es muy parecida a la de sucesiones, en algún sentido. Volvamos a escribir informalmente. Cuando x se parece al valor x0, entonces su imagen se parece al valor L, cuando x se aproxima a la imagen. Entonces aquí uno tiene que empezar a reescribir qué significa parecerse a. Entonces esta parte, podríamos decir, bueno, si x se parece a x0 es porque esta diferencia debería parecerse a 0. Difieren poco. Su diferencia es muy parecida a 0, dice uno. Entonces, decir esto es equivalente con decir que la diferencia difiere poco. Y lo mismo con la función. Que la función menos L también se parece a 0. ¿Ya? Entonces uno puede refinarlo un poco más. Tenemos nuestra experiencia de lo que vimos con sucesiones. Entonces esta parte, llamémosla 2i, y esta parte llamémosla estrella. Estrella la podemos reescribir así también. A mí, aquí es bastante relevante el valor absoluto porque tú dices que x se parece a x0 indistintos si son valores mayores o menores. Por lo tanto, esa diferencia, así como está escrita, podría ser positiva o negativa. A mí no me interesa el signo de la diferencia, me interesa saber que ese número es parecido a 0, así que tomamos valor absoluto ahí, y sabemos que ese número es parecido a 0. Aquí no hacemos ni distinción, ¿sí? Y 2 estrellas quedaría así, de la misma manera como quedó la anterior. Así que f de x menos L. Basta tener ese comportamiento para decir 0. Y ahora lo que está faltando, siendo bien informal en la presentación acá, esta es la definición rigurosa, es con qué comparar. Entonces, queremos que esto sea pequeño. Queremos que esto sea pequeño. Entonces, la idea es, si esto es pequeño, quiero que sea pequeño comparándolo con un número que ya es pequeño, como en el caso de sucesiones. Entonces, la definición está establecida como se está indicando acá. Dice que f de x, cuando x tiende a x0, es el número L, el límite, se anota así, sí, dado un número pequeño, ahí, pequeño, hay otro número pequeño, acá, de forma que
delta es pequeño también, de forma que si este número es más pequeño aún que ese, pero mayor que 0, aquí viene la condición que es mayor que 0, no vamos a permitir que sea 0, porque permitir que sea 0 significa que x es igual a x0, y nosotros hemos dicho al principio que la función podría no estar definida en 0, estamos viendo el comienzo acá, y de hecho no interesaba si estaba definida en 0, dice excepto posiblemente en 0, así que vamos a tomar un número pequeño, pero no 0, ¿ok? Entonces dice, dado un número pequeño, hay otro número pequeño, delta, de tal manera que si esta desigualdad se cumple, es decir, si x difiere poco de x0, si x está cercano a x0, entonces su imagen difiere poco de L. Claro, no pasa de este valor. ¿Ok? Entonces, esta definición efectivamente lo que va a permitir es fijar esta idea, dar justamente este comportamiento. Estamos indicando. Uno va comparando, fíjate acá, esta condición con delta pequeño indica que x se parece a x0. De ahí, si eso ocurre, pasa esto. F de x se parece a L porque su diferencia es pequeña, dado el número epsilon, que sabemos que siempre vamos a jugar con números pequeños. ¿Ok? Y efectivamente, entonces, eso mide lo que nosotros queremos, o lo que nosotros estamos interesados en detectar para una función y un punto en particular. ¿Ok? Como en el caso de sucesiones, dado un punto, fíjate que aquí tú te das un valor, es x0, y la función podría estar definida ahí. ¿Ya? Entonces nos interesa qué pasa cuando x te acerca a x0, qué pasa con su imagen. Bueno, esta es la definición de límite. Se llama la definición epsilon delta. Tú tienes que encontrar el delta a partir de ese epsilon. ¿Okay? Ese delta va a depender de epsilon. Eso es lo que estamos planteando ahí. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que ocurre geométricamente? Eso es lo que está ocurriendo geométricamente. Recordar que esta condición la podemos reescribir así, menos delta, usando las propiedades que ya sabemos de valor absoluto. Y esto lo podemos reescribir nuevamente así. X0 más delta, menos delta, menor que x0 más delta. Pero este número es mayor que 0. O sea, esta condición, y dice uno, x distinto de x0. X distinto de x0. O sea, lo que obtenemos acá es, como bien se indica, es un intervalo centrado en el punto x0, x0 más delta, x0 menos delta, pero sin el punto x0, esa condición. Queremos preguntarnos por el comportamiento de la función cuando x toma valores cercanos a x0, pero no a x0. La función podría eventualmente no estar definida ahí, pero es interesante el comportamiento justo ahí. Entonces es una vecindad, es un intervalo como con ese agujero. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo. Ahí está el agujero. Entonces, lo que dice la propiedad es, si entonces, si ocurre esto, voy a borrar acá. Eh, Aquí hay un implica, dice, si ocurre lo de la izquierda, entonces ocurre lo de la derecha. Todo valor de x que para el cual esto es cierto va a implicar esto otro. Geométricamente lo que está diciendo es que para cualquier x que está en este intervalo, la función lo lleva, la imagen lo lleva a este otro intervalo. Porque la condición f de x
menos L menor que epsilon, geométricamente también va a dar un intervalo. Por lo tanto, si uno achica el epsilon, achica este epsilon, lo pone ahí, por ejemplo, más chico, lo que dice es que voy a poder encontrar un intervalo en torno a x0. Fíjate que achicar el intervalo en torno al punto significa que los puntos que están en ese intervalo están más cerca de x0. ¿Sí? Todos los que están aquí están cerquitas de x0. Y todos los que están acá están cerquitas de L. Lo que está diciendo que dado un intervalo, yo puedo encontrar otro intervalo tal que si un punto está acá, automáticamente su imagen lo tira ahí. Es decir, si un punto es cercano a x0, automáticamente la imagen va a ser cercana a L. Porque si achicas el intervalo, lo que queda adentro están todos más cercanos de L. Eso es lo que está diciendo geométricamente. ¿Ok? Entonces, la definición efectivamente mide lo que nosotros queremos estudiar. Mide lo que nosotros queremos estudiar. Vamos a ver un ejemplo. No es el objetivo en esta parte calcular límites usando la definición. Recuerden que cuando nosotros vimos el límite de sucesiones, nosotros partimos con la definición y después probamos algunos límites. Probamos que esta sucesión tendía a 0 con epsilon, y había una sucesión en el apunte, algo así parece, ¿no? N más 1, N más 2, que tendía a 1 cuando N se va al infinito, y también se probaron estas con el epsilon. Aquí vamos a hacer lo mismo, solamente con esa sucesión que está ahí, y con esa función que está ahí, y vamos a, para ver cómo opera la definición acá. Por supuesto, para poder usar la definición, tú tienes que tener una sospecha de a dónde deberían acercarse, lo mismo que en las sucesiones. Después vamos a aprender a calcular directamente. Nosotros dice aquí, se demostrará que, de alguna manera, experimentalmente o por intuitivamente uno esperaría que ese número se acercara a 7, cuando x se parece a 3. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a mostrar que efectivamente, de acuerdo con la definición, eso ocurre. Y por lo tanto el límite es justo 7. Y aquí la estructura es esta. X menos 3 menor que delta implica f de x, llamemos a este f de x, f de x menos el candidato al límite, menos 7 menor que epsilon. Entonces, dado epsilon. Entonces nosotros tenemos que probar esto. Y la idea es la siguiente, ¿cómo probamos esto? Bueno, nosotros tenemos que partir de acá. De aquí tenemos que partir. ¿Ok? Tenemos que partir y obtener de acá el delta. Obtener el valor delta. O sea, nosotros tenemos que formar a partir de esta desigualdad, esta desigualdad. Y de ahí sacar el delta que nos va a servir. Entonces queremos encontrar un número delta tal que si esto ocurre, mayor que 0, pasa eso. Este es f de x. Entonces el razonamiento dice, trabajemos con esta parte. Y vemos a dónde vamos, a dónde llegamos. La idea es obtener de acá justo esta parte. Si obtienes esa, puedes entonces hacer el ajuste. Entonces, f de x menos 7 es, bueno, 4x menos 5 menos 7, 4x menos 2, y aquí nos damos cuenta que podemos factorizar por 4. Y llegamos ahí, mire. 4x menos 4. Entonces, nosotros queremos, si x menos 3 es menor que delta y mayor que 0, implica esto. ¿Cómo debemos escoger delta? Fíjate que esta desigualdad es equivalente con esta desigualdad. Epsilon cuarto. Por lo tanto, uno dice, yo tengo esta desigualdad se cumple
cuando delta es más chico que epsilon cuarto. Si escogemos un número menor que ese, si este número es menor que este número, entonces cuando ocurra esta parte, cuando ocurra esto, va a ocurrir eso, porque nosotros lo forzamos a que eso pasara. Y por lo tanto va a ocurrir toda esta parte. De hecho, aquí podemos escoger delta igual a epsilon cuarto, podría ser menor o igual. Entonces, con este valor de delta, tendríamos, ahora volvemos al origen, decimos dado epsilon mayor que 0, con ese valor de delta, ahí, ocurre lo siguiente: si x menos 13 valor absoluto es menor que delta, o sea, esto es menor que epsilon cuarto, implica que 4x menos 5 menos 7, que es igual a 4x menos 3, es menor que 4 delta. O sea, es menor que 4 veces epsilon cuarto. O sea, es epsilon. En consecuencia, pasa esto. Y eso es justamente la definición del límite. Conclusión de acá, que el límite efectivamente es 7 de esa función. El límite es efectivamente 7. ¿Okay? Intuitivamente tenemos que 7 y ahora formalmente 7, rigurosamente 7, usando la definición. Bueno, entonces el juego es muy parecido al que hicimos para sucesiones, dado el épsilon encontrar el n0 o el m. Aquí es dado épsilon encontrar el delta para que funcione. ¿Mm? Okay, esta es la misma idea. Uno calca de la misma manera, mira, usando la definición probar esto. Bueno, este es f de x. Lo que vamos a desarrollar es intuición y los métodos para adivinar cuál es el límite. Aquí me dicen, pruebe con este, va a funcionar con ese. Entonces uno dice solución, dado un número positivo pequeño, se debe hallar, se debe hallar otro número pequeño con tal que, si esto es cierto, si x menos 2 es menor que delta, entonces su imagen por la función es x menos 1 acá, menos 1, x menos 1, fíjate, ¿por qué menos 1? Porque estamos estudiando el límite cuando x se acerca a 1, 5x menos 3 menos 1, esto tiene que ser menor que epsilon. Si eso ocurre, entonces el límite no es 1, es 2. 2, 2. El límite va a ser el que se está indicando ahí. Y entonces, al igual que en el ejemplo anterior, nosotros vamos a tratar de encontrar a partir del epsilon y el delta. Entonces, partimos de esta parte. Entonces, ahora note. 5x menos 3 menos 2 es lo mismo que 5x menos 5. Y es lo mismo que esto es 5 factor de x menos 2, menos 1. Ya, y esto ya es, sabemos que esto debe ser menor que epsilon. Entonces aquí hay que completar lo que está faltando, hermano. Mira, esta desigualdad yo quiero que sea verdad. Entonces el cuento es, yo quiero que esta desigualdad sea cierta, porque esta viene de ahí, cuando esta es cierta. Entonces uno dice, ¿qué tengo que colocar acá? ¿Qué tengo que colocar en esta parte? De tal manera que cuando x menos 1, un valor absoluto, sea menor que ese número, 5x menos 1 sea menor que epsilon. Entonces uno dice, mira, esto que está acá es equivalente a colocar x menos 1 es menor que epsilon quinto. Entonces aquí está la pista.
Si escojo este número exactamente igual, funciona. ¿De acuerdo? Que fue lo que se hizo en el caso anterior. Exactamente igual o puede ser más chico también. Si es más chico o es justamente el número, funciona. Entonces uno dice, si delta es justamente este número, funciona todo lo que queremos hacer. ¿Qué funciona? Toda esta parte, toda esta línea. Si delta es menor que eso, se obtiene estrella. Epsilon quinto. Se obtiene esta desigualdad, o sea, toda esta línea, toda la frase. Y por lo tanto, el límite, cuando x tiende a 1, de 5x menos 3 es 2. ¿Okay? Lo que es importante que uno comience a desarrollar aquí es por qué tendría que ser 2. Funcionó con 2, perfecto, pero ¿por qué? ¿De dónde salió ese 2? Bueno, el álgebra de límite nos va a permitir hacer ese cálculo, pero en realidad uno debería darse cuenta un poco antes. Mira, propiedad, antes del álgebra de límites, que esta es súper intuitiva. 1, lo mismo que estudiamos para sucesiones. Si la función es constante, k, constante, entonces uno debería esperar que límite cuando x tiende a x0 de k debe ser k. Si x se acerca a x0 y las imágenes son todas iguales a un mismo valor, entonces no te estás moviendo de k. O sea, te acercas a k porque eres siempre k. Esa es la primera propiedad, más o menos razonable. Y la segunda, si, si x tiende a x0, ¿a dónde se acerca x? X se parece a x0, ¿a qué se parece x? Bueno, debería ser obvio también acá, y obvio por el mismo juego que hemos estado trabajando, a x0 también. Así que estos dos límites son una consecuencia, eso más o menos intuitivo, y los puede probar directamente con la definición de límite. Bueno, lo interesante acá, lo interesante es que nosotros podemos, a partir de estos límites y de las propiedades que vamos a enunciar, ir empezando a obtener valores de límite, es decir, empezando a calcular límites. Lo mismo que aprendimos en el caso de sucesiones, la misma idea. Entonces, el álgebra de límites, ese que está ahí, opera como en el caso de sucesiones. Uno dice, esta es una cosa intuitiva, pero en realidad la puede probar. La cosa intuitiva aquí se afirma, se afianza con la definición. Entonces, el álgebra de límite dice lo siguiente, dice que cuando x si tiene dos funciones f y g, y cuando te acercas a un mismo número, x0, fíjate que acá te acerca al mismo valor, cuando x tiende a x0, f de x se acerca a algún valor L, y g de x se acerca a un valor M, ¿okay? Entonces lo que debería ocurrir intuitivamente, y efectivamente ocurre, es que la suma se acerca a la suma. Es decir, que si nosotros tomo valores cercanos de x0, tomo su imagen y sumo esa imagen con esta otra imagen, esa suma se va a acercar a ese número. Si separadamente hay cierto acercamiento al sumar, se combinan de esta manera. También, por supuesto, diferencia, ¿no? También funciona con la diferencia. Si se restan, entonces deben acercarse por analogía a la resta. ¿Okay? Lo mismo ocurre con el producto. Si f se acerca a L y g se acerca a M cuando x es muy parecido a x0, entonces nosotros multiplicamos estos números, entonces lo que va a ocurrir es que ese producto se acerca al producto. Y en el caso del cociente va a ocurrir algo similar, algo también muy parecido va a ocurrir para el cociente. Dice que si hago el cociente de las dos funciones,
y G se acerca a M, pero M no era 0, M no es 0, entonces esa fracción debería acercarse a esta fracción. Bueno, este tipo de cosas que uno al hacer cálculos funcionan, en realidad van a funcionar siempre. Siempre va a ocurrir. Eso es lo que dice esa propiedad. Ese es el álgebra de límites. Entonces nosotros tenemos el álgebra de límites y tenemos estas otras dos propiedades. Están acá. ¿Ok? Y entonces con estas propiedades y el álgebra de límite podemos entonces darnos cuenta de que este límite, que aquí lo hemos mostrado por definición, efectivamente ese número es el que se está indicando aquí y no otro. ¿Ok? Bueno, algunas consecuencias de las propiedades anteriores son estas. También funciona con la diferencia de límites. Si tomo una constante por la función, el límite de la constante por la función es la constante por el límite de la función. Y acá podemos deducir que si la función se multiplica una cierta cantidad de veces y calculo el límite, el valor del límite es del límite de esa potencia, es la potencia del límite. ¿Ok? Es la potencia del límite. Entonces, a ver, veamos un ejemplo. Antes de ver ese ejemplo, veamos un ejemplo previo. Mira, ejemplo, para que veamos cómo es el cálculo. El mismo ejemplo de ahí, mira, calculemos ahora límite cuando x tiende a 1. ¿Cuánto era? El problema que se estaba pidiendo probar acá era el 4x menos 5. Cuando x tiende ¿a dónde era? A 3. Calculemos este límite, 4x menos 5, cuando x tiende a 3. Dice, es posible calcular ese límite usando las propiedades del límite. Entonces uno dice, es solución. ¿Cómo calculamos? Uno dice, bueno, se sabe que este límite, cuando x tiende a 3, de x es 3, y el límite cuando x tiende a 5, a 3, perdón, de 5 es 3. La función constante, las propiedades que anotamos ahí aparte. La función constante es 3, es 5. Esos son los límites. Entonces, vamos a aplicar las reglas para esta expresión que está ahí. ¿Qué reglas? Estas que están acá. Estas, que son el álgebra. Esa regla la suma o diferencia junto con esta otra. Con estas que están aquí. Como esos dos límites existen, el cálculo del límite procede así. Límite cuando x tiende a 3, de 4x menos 5, es igual al límite cuando x tiende a 3, de 4x menos el límite cuando x tiende a 3, de 5. ¿Qué regla estamos ocupando? Esta. Límite de la diferencia, diferencia de los límites. Ahora, ¿cómo seguimos en la primera parte? El segundo, sumando, nos va a aportar 5. El primero lo podemos escribir de esta manera. 4 veces límite cuando x tiende a 3 de x. ¿Qué regla estamos ocupando? Esta regla. Constante por la función, la constante por el límite de la función. Y entonces nos quedaría así. Lo que estamos haciendo es cálculo entonces. Estamos calculando el límite usando algunos límites conocidos y el álgebra, las propiedades. ¿Cuánto vale el límite? Bueno, 4 por 3 menos 5, 7. Este límite entonces vale 7. De esa manera estamos ocupando las reglas.
la ocupamos, igual que en el caso de las sucesiones, el razonamiento es muy parecido. Tenemos que tener unos límites básicos y un álgebra. Ese es el álgebra. Ahí, y partimos con algunos límites básicos como ese que está ahí. Ese que está ahí. Ahí está. Límite básico. ¿Ok? Ahí tenemos un primer ejemplo, cálculo de límite. Efectivamente el límite va a ser 7. Y aquí la misma teoría nos va a indicar que ese límite también va a valer 2 por el álgebra de límite. Ahí. Antes de tratar ese que es el caso interesante, una propiedad, anotemos una propiedad también aquí, propiedad, límite, cuando x tiende a x0, de x elevado a p es x0 elevado a p. Donde p es distinto de 0, ¿cierto? P es distinto de 0, ¿ok? Y x0 es tal que x0 elevado a p es un número real, tiene sentido. ¿Ah? Es tal que x0 elevado a p tiene sentido. Está definido. Es preciso. Está definido. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tomamos, está definido, si p es un medio, nosotros podemos concluir que cuando x tiende a x0, de la raíz de x, ese límite existe y vale la raíz de x0. Y eso tiene sentido cuando el número era positivo originalmente, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esta propiedad. Con esta propiedad adicional podemos calcular una cantidad importante de límites y el álgebra. El álgebra entonces nos dice que si tu fórmula, si la función a la cual le quieres calcular el límite es una suma de, o un producto de, o un cociente de, tú puedes calcular los límites separadamente y después juntarlos. ¿Cómo? Sumándolos, multiplicándolos o dividiéndolos. El álgebra de límite opera así, lo mismo que para sucesiones, teniendo presente que en el caso que tengas una fracción, tienes que asegurarte de que el denominador, si tiene límite, el valor no es cero, para que no ocurran cosas de dividir por cero, ¿ok? Como las estudiamos en la clase pasada. Las cosas que están acá, también las vamos a considerar un poco más adelante. Vamos a darle sentido a este. Y vamos a ocupar el símbolo infinito, como lo hicimos en el caso de las sucesiones. ¿Ya? Esto lo vamos a interpretar como infinito, en un contexto que vamos a precisar un poco más adelante. Entonces podemos hacer muchos cálculos. Ok, antes de ver ese ejemplo, para que se vea el contraste, calculemos este primero. Límite cuando x tiende a 2 de, voy a colocar otro término acá, x cuadrado, x tiende a 3 de x cuadrado menos 4 partido por x menos 2. Entonces dijimos, ¿cómo calculamos este límite? Uno dice solución. ¿Cómo podríamos calcular ese límite? Decimos solución. Eso es una fracción. Aquí hay una fracción. Preocupémonos de ver qué pasa con el numerador. Mira, el numerador, el cálculo del límite del numerador es este. Ese límite es 5. ¿Por qué razón? Porque vamos a aplicar el álgebra a esta parte. El álgebra que dice, si tu función es una diferencia, calcula el límite de esta expresión y calcula el límite de esa expresión. El límite de esta expresión es constante, 4.
Se están restando, se están restando. ¿Y cómo calculo este límite? X cuadrado. X cuadrado es X por X. Podemos usar la regla del producto o bien esta propiedad. Esta, ¿no? Si f de x es x, x a la n. O bien la que acabo de anotar también acá. Esta, ¿no? Con p igual 2. Si hacemos p igual 2, el límite es el cuadrado del número. Así que tenemos que este límite vale 9. Y el límite de la constante cuando x tiende a 3 de 4 es 4 y se están restando. El numerador tiene límite 5. El mismo razonamiento lo podemos aplicar en el denominador. Límite cuando x tiende a 3 de x menos 2 nos va a dar 3 menos 2, que es 1. Ah, pero entonces como es distinto de 0, el álgebra de límites dice, por lo tanto, este límite de esa fracción, x cuadrado menos 4x menos 2, se calcula como, voy a anotarlo aquí, es calcular el límite del numerador sobre el límite del denominador, y resulta que este cálculo es correcto. Esto es 2, ¿ah? Este es 2, era 2, el denominador es 2, aquí. Porque el límite del denominador es distinto de 0. Es válido hacer el cálculo que estamos haciendo acá. 1, 5, 5. Ok. El límite entonces vale 5, lo que hemos hecho un cálculo. Pero ¿qué ocurre si el denominador tiene límite 0? Ya no puedes hacer el álgebra. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? De hecho, es bastante más complicado porque el numerador también tiene límite 0. Esta parte tiene límite 0 cuando x tiende a 1, y esa parte también tiene límite 0. Aquí ocurre lo que se llama una indeterminación. Se llama una forma indeterminada. Es una fracción de la forma 0 sobre 0. Esa expresión no la podemos interpretar, no la vamos a poder interpretar de ninguna manera. Significa que tienes que hacer algo acá. A diferencia de esta expresión, que nosotros le vamos a dar un símbolo más adelante, que ya le habíamos dado un símbolo en el caso de sucesiones, esto lo vamos a interpretar como infinito, y infinito es por lo que nosotros ya entendemos por infinito. Acá 0 sobre 0 no la podemos interpretar de ninguna manera. Es no definible, indefinida, indeterminada. Esto 0 sobre 0 puede ser, significar, puede ser cualquier cosa. ¿Ok? Entonces lo que está ocurriendo aquí es que para poder calcular el límite tenemos que hacer un poco de álgebra primero. Tenemos que hacerle algo a la expresión. Y si uno observa bien, como ocurría con el ejemplo con el que partimos la lección de hoy, es que uno puede darse cuenta que es posible factorizar numerador y denominador. Y resulta que hay un factor común. Y ese factor común es el que produce el cero en el límite del numerador y del denominador. Tomar límite de esta expresión es tomar límite de esta expresión y es el límite de esta parte por el límite de esta parte. Resulta que aquí el límite es cero. Este es el cero en el límite lo aporta este factor. X menos 1 está aportando el cero en el límite. El límite del numerador es 0. Esto es 0 cuando x tiende a 1. Porque esta parte, cuando x tiende a 1, es 0. Y el denominador tiende a 0 porque esta parte es la que tiende a 0 cuando x tiende a 0. Entonces aquí lo que está ocurriendo es que uno puede simplificar justamente el término que causa el problema. Es 0 sobre 0. Entonces, la expresión original es igual a esta. Fíjate que esto tiene sentido para x distinto de 1. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Un resultado que lo podemos dejar escrito, pero que va a ser la esencia del cálculo de límite. Dice, mira,
Calcular el límite con esta expresión original, que tiene problema 0 sobre 0, es lo mismo que calcular el límite con esta. Porque las dos expresiones son iguales cuando el x no es 1. Resulta que si nosotros quisiéramos calcular el límite ahora, podríamos razonar como en este ejemplo con el que partí yo acá. Resulta que en el ejemplo el denominador no tiene límite 0. Que es lo que está ocurriendo en esta parte. Este límite no es 0. Límite cuando x tiende a 2, a 1, de x menos 2 no es 0. Ese límite es menos 1. Distinto de 0. Por lo tanto, en esta fracción sí podemos usar el álgebra de límites de la fracción. Entonces, ¿cómo calculamos el límite de esa fracción? Calcula el límite del numerador y lo divides por el límite del denominador. Y eso te da efectivamente un número, en este caso te da 3. Y ese es el límite de la función. Entonces, a pesar de que no podemos calcular directamente el límite, podemos darnos cuenta que la expresión se puede cambiar por un equivalente que sí puede ser calculable fácilmente usando las propiedades. ¿Okay? Entonces, ese es el resultado, un resultado que vamos a considerar. Miremos este ejemplo, con este cerramos, fíjate, la misma idea. Queremos calcular el límite de esta fracción. Aquí. El de esa fracción. Resulta que si evaluamos en 0 el denominador, ya nos da 0. Y si evaluamos 0 en el numerador, o sea, calculamos el límite del numerador, también va a dar 0. ¿Ya? Entonces, tenemos 0 sobre 0. Y entonces, ¿de qué manera podemos hacer el cálculo de esta expresión? Bueno, la idea es esta. Voy a anotarla acá. Otra propiedad que aparece, que es esta que está aquí. No está dicha, pero es lo que está detrás de todo cálculo de límite es esta propiedad. Mira. Propiedad. Si una función es igual a otra función para x distinto de x0, una expresión es igual a otra. Y entonces vamos a decir este límite cuando tiende a x0, con esta fórmula lo podemos calcular con esta otra fórmula. Esa es otra propiedad. Esa es la propiedad la que usamos en el problema anterior y vamos a usar acá. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la idea? F de x, cambiarla por otra expresión equivalente con ella. Estoy colocando aquí 3 líneas para indicar que es equivalente, que es la misma, salvo en x0, que podría no estar definida. Donde se supone, donde este límite sea, voy a colocar entre comillas, porque esto es muy relativo, fácil de calcular. Esa es la idea. En todos los límites con los que nos vamos a encontrar van a tener problemas. Si el límite no tiene problemas, el cálculo es bastante directo. Este límite que está acá no tiene problemas. Porque el límite del denominador cuando x tiende a 3 no es 0. Por lo tanto, este cálculo es directo. Este límite es bastante fácil de calcular. En cambio, este límite tiene problemas. Justo en 0, en 1. Y entonces aquí opera la regla que estamos tratando de establecer, cambiando una expresión por otra. Esa es la estrategia aquí. Esa es la idea. ¿Ok?
Esa es la idea. Bueno, retomemos desde acá porque me pasé 5 minutos, si no es la idea. Retomemos justo desde aquí, antes de ver este problema, por eso que hice un poco de tiempo, ¿no? Este problema es un poco rebuscado. Antes de ver este problema, voy a ver otro que sea un poco más sencillo. ¿Sí? Está como bastante interesante, pero salimos de un problema en este que es un poco más rebuscado. Entonces, eh, lo que se está haciendo acá, 10 segundos, es una estrategia que nos permita cambiar esta expresión en la cual no puedo calcular el límite por un equivalente. ¿Cuál es el equivalente? Esta. Estas dos expresiones son iguales. Después de hacer algo de álgebra, cuando x es distinto de 0. Ahí. Por lo tanto, calcular el límite con esta expresión va a ser equivalente a calcularlo con esa. Y este límite va a ser más fácil de calcular, por lo que vamos a explicar. Esto es lo que está detrás ahí. Esa es la idea, en todos los cálculos. La idea general, global, que la que no tenemos que perder de vista nunca. ¿Sí? Bueno, jóvenes, me disculpo por haberles quitado ese tiempo, los 5 minutos.